Bueno, es un gusto para nosotros tenerlo aquí. Va a estar el día 27 de enero a las 20 horas, con entrada libre y gratuita, haciendo la presentación de la quinta edición del libro El secreto atómico de Huemul, por el doctor Mario Mariscotti, que está con nosotros, con el invitado que va a ser Alejandro Artópulos, y esto va a ser allí en San Martín 243, en la Librería de Cultura. Se va a estar desarrollando esta presentación, así que quedan todos invitados, ¿no? Pero es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Mariscotti, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación a estar acá. Bueno. Me alegra mucho. ¿Quinta edición ya del libro? Sí, es una satisfacción. Estoy agradecido a Gabriela Tenner de Lenguaje Claro, que se entusiasmó por hacer esta quinta edición, pero efectivamente la gente sigue pidiendo ejemplares. Así que es una satisfacción para mí. Ahora, uno dice, bueno, quinta edición. Ahora, el tema es apasionante, porque si bien usted le ha dado una lectura científica muy interesante, para los barilochenses especialmente, hay toda una carga de mitos sobre toda esta historia de la isla Huemul, muchos de ellos totalmente ciertos, ¿no? Que han sobrevivido al paso del tiempo. Sí, sí, así es. En realidad, yo pienso que esta historia, por supuesto, uno lo relaciona a lo científico, pero me parece que tiene mucha sustancia también como reflejo de la vida argentina de esa década del 45-55. Afortunadamente, con la documentación que he podido recoger y las entrevistas que pude hacer a tiempo, digamos, porque hoy día prácticamente todas las personas importantes que entrevisté vinculadas a esta historia están fallecidas, pero en base a toda esa información que pude obtener, me parece que me he podido meter realmente en la vida íntima de los protagonistas de esta historia, con todos sus sinsabores, sus esperanzas, sus anhelos, expectativas, muestras de patriotismo en algunos, realmente emocionantes, y un poco la locura, ¿no es cierto?, de este hecho que tuvo su punto cúlmine, digamos, el 24 de marzo del 51, cuando el presidente Perón hizo este anuncio de que la Argentina había conseguido esta fuente de energía que sería la panacea universal, ¿no? Claro. Porque nos daría energía relativamente económica por miles de millones de años. Tenemos la atómica, citan acá el título del titular de un diario, creo que La Razón era. Bueno, todos los diarios del país, en realidad Noticias Gráficas, El Mundo, claro. Democracia en aquel entonces, tuvo mucho impacto internacional, de hecho desencadenó el inicio de un programa oficial en Estados Unidos sobre este tema. Un seguimiento sobre Argentina. Sí. A partir del anuncio de Perón, Estados Unidos decidió otorgó un subsidio a un investigador de Princeton para que iniciara investigaciones en esta línea. Es la línea de la fusión nuclear, ¿no? Que hoy día todavía no se ha conseguido. Claro. Han pasado años y se han gastado miles de millones de dólares y todavía se avanza, pero no se ha conseguido. Y bueno, eso fue muy, muy importante. Entonces, esta historia tiene mucho de todos los sinsabores, todas las cosas. Verlo Perón ahí escribiendo una carta de 5 páginas para conformarlo a Richter y teniendo cuidado de que no se enojara, uno vive eso, es extraordinario. Después estaba el coronel González también con su, diría, patriotismo, no sabía nada de física nuclear, pero lo mismo quería que se formaran estudiantes en la materia, y Richter se negaba a eso, ¿no? Bueno, se negaba a recibir a cualquier persona en la isla. Entonces González creó lo que entonces se llamó la Dirección Nacional de Energía Atómica en Buenos Aires, que después se convirtió en la Comisión de Energía Atómica actual, que para mí pienso que tuvo un impacto como pocas otras instituciones en la Argentina. Yo creo que eso es clave, porque usted lo presenta muy bien en esto de la ciencia es un proceso donde el error es clave. Vos del error aprendés. Y uno podría, magnificando la situación, poner todo este episodio de Richter, de la isla Huemul y demás, como un error que termina siendo un viaje de inicio, el primer paso de lo que vino después. Y que donde también Bariloche pasó a ser el centro de atención, ¿no? Exactamente.
La historia es muy interesante porque en realidad no es que todo empieza con este proyecto Huemul. Antes de que Richter viniera al país, Gaviola, junto con el general Sabio y muchos otros, tuvieron iniciativas serias, en ese caso, de empezar a trabajar en energía atómica. Y, como dice usted, digamos, después de la aventura de Huemul, afortunadamente nace este Instituto de Física que hoy día tiene tanto prestigio internacional y que, digamos, ha sido tan importante para el país, ¿no es cierto? Así que yo en el prólogo escribo que la Argentina no fue lo suficientemente madura para evitar caer en esto que fue un acto fallido, sin duda alguna, pero lo fue como para resolverlo por sus propias fuerzas y recursos, básicamente en la persona de Balseiro, ¿no? Que fue una persona clave en la determinación de la suspensión de este proyecto, en el cual Perón había apostado tanto, Mendel, el ministro de Asuntos Técnicos, estaba jugado a muerte. Otro personaje también muy importante es Iraola Goitía, que estuvo a cargo de la Comisión de Energía Atómica después de González. Él me lo contó personalmente, cómo decidió por sí mismo intervenir la isla en noviembre del 52, sin pedirle a Perón permiso, porque no lo quería molestar a Perón, porque Perón estaba abrumadísimo con esta situación de que después de haber apostado tanto, ver que todo se viene abajo. Hay muchas historias que uno no termina de saber si son ciertas, y usted seguramente está más cerca de saberlo o no que nosotros, ¿no? Sobre la historia de este personaje, de Richter, y su vinculación con Perón. Primero, cuesta mucho verlo a Perón en un rol cándido, porque uno lo sabe, siempre lo ubica en otro rol. Exactamente. Y muchas veces se lo ha presentado como que fue totalmente engañado en esta circunstancia. Y uno no termina de saber si fue realmente así o si esa descripción es abarcativa de lo que en realidad sucedió. Bueno, lo que yo creo, en base a toda la documentación que he tenido a disposición, es que Perón estaba bien intencionado. Perón quería energía atómica pacífica. Sí. Y una y otra vez le repetía a Richter en sus escritos y demás, cartas que venían, iban, telegramas y demás, necesito esta energía para el segundo plan quinquenal. Claro. Ahora, por otra parte, Perón cometió una gravísima equivocación de no consultar a la gente que sabía para juzgar si este señor Richter tenía alguna calificación. Y eso fue un problema porque, sin duda, digamos, lo fue porque se equivocó mucho en ese sentido. Pero lo que pasa es que todos los físicos eran antiperonistas y entonces Perón no se sentía inclinado a pedir una opinión. Claro, digamos, el sector científico no era precisamente... Por otra parte, estas paradojas de la historia, si bien efectivamente toda o la mayoría de los científicos argentinos eran antiperonistas, había problemas gravísimos en la universidad, Jussey había sido echado de la universidad, etc. No obstante, es muy interesante que cuando Iraola Goitía va un día y le dice a Perón, presidente, yo quisiera contratar al ingeniero Galoni y al profesor Sábato, son antiperonistas, pero son muy buenos. Y Perón accede. Y eso para mí, ese hecho fue fundamental para la... Que no era tan intransigente como por ahí claro, se lo suele pintar, ¿no? Exactamente, hay matices en todas estas cosas. A ver, ¿Richter sabía o no sabía? Porque hay sobre eso también un mito. También se suele decir que en esa suerte de, valga la expresión simple que voy a hacer, de reparto de científicos que quedaron tras la guerra, donde las grandes potencias se llevaron a muchos de ellos, que después fueron claves en algunos de sus desarrollos, ahí aparece Richter. ¿Y por qué aparece Richter? ¿Por qué Argentina? ¿Era alguien importante? ¿No lo era? Por eso vino acá, que éramos un país todavía lejos de las superpotencias. Bueno, Richter estaba muy flojo de papeles, como se dice hoy día. Tenía un doctorado en Praga del año 35, pero después nunca publicó un trabajo científico. Así que la expresión de flojo de papeles creo que se aplica bien. Richter vino acá porque Kurt Tank vino primero, antes Kurt Tank era técnico, ingeniero aeronáutico muy capaz, y el brigadiero Ojeda, sabiendo que quería emigrar, salir de Europa, lo trajo a la Argentina. Y resulta que Kurt Tank se había encontrado con Richter unos meses antes y había quedado muy impresionado. Yo les puedo decir, yo estuve con Richter y fue una de las experiencias más fascinantes que tuve en mi vida.
Es una personalidad increíble, con un poder de convicción extraordinario y capaz de decir la barbaridad más grande, pero como hay poca gente que sabe de física, la puede decir. Y uno queda... Claro, ¿no? Y así fue. Hay una descripción maravillosa de una entrevista que le hacen, el día que hacen el anuncio, de un periodista le pregunta, ¿hubo explosión? Sí que hubo explosión, que dice, y todo el tiempo retrucando y redoblando la apuesta, ¿no? Exactamente. Y vos lees eso y decís, bueno, tal vez para la época, que la información era más acotada, el grueso de la población reaccionaría a eso como una sorpresa. Era increíble. Cuando yo conversé con él, al principio fue muy agresivo, pero después se fue haciendo amigo y se interesó de hablar conmigo, porque finalmente hasta me llamó por teléfono para una segunda entrevista y qué sé yo. Yo traté de evitarlo ya para una segunda porque no quería tampoco exagerar mi cercanía con él. No me quería sentir como obligado a hacer una visión no auténtica y no honesta, digamos, rigurosa de los hechos. Pero cuando hablé con él, él en un momento dado me dijo, no, porque mi secreto es tal. Y me lo empezó a explicar, yo ya medio lo conocía, digamos, y estuvo como 15 minutos dándome explicaciones, pero contundentes, pero una cosa inseguridad, una cosa... Y cuando terminó, yo le dije, pero usted sabe que eso está equivocado, por tal y tal razón. ¿Cuál fue la actitud de Richter? Me dice, sin inquietarse para nada, me dice, tiene razón, pero mi secreto es otro. Y entonces me empezó a contar un segundo secreto. Y pasó lo mismo. Pero ni siquiera ponerse colorado un poquitito ahí en las mejillas cuando uno le dice que está equivocado. Después de haber hablado 15 o 10 minutos en forma absolutamente como un pontífice. Es fantástico, una personalidad extraordinaria. Durante el proyecto Huemul era increíble los pedidos que hacía y que cambiaba semana a semana. Yo digo, una cuestión folclórica que me han contado, y no sé si la puede contar un poco para compartirla. ¿Es verdad? ¿Es real la historia de Epsilon? Sí, bueno, es verdad. La historia de Epsilon, digamos, el gato de él, ¿cierto? Que era un gato que él mandó a pedir, que se gastó muchísimo dinero para poder traerle su gato. Bueno, en el libro hay una foto, ¿no? De él está con la señora, la hija recién nacida y el gato en brazos. La historia la contó él mismo a periodistas que fueron a la isla Huemul en junio del 51. Él dijo, por supuesto es una cargada, porque dijo que cuando él aplicó para ir a Estados Unidos, mejor dicho, él contó que lo habían invitado a ir a Estados Unidos, cosa que no es cierto, por lo que voy a decir en un minuto, y dijo, bueno, cuando me preguntaron si tenía hijos, dije, no, pero tengo un gato. Ah, no, con el gato no puede entrar. Entonces él dijo, por eso vine a la Argentina. Ahora, esa historia la contó él mismo. Yo no la creo, pero digamos, es verdad que lo dijo. Pero lo cierto es que él intentó continuamente ir a Estados Unidos. Él tenía el anhelo de participar, digamos, de la élite de científicos americanos y europeos que estaban en Estados Unidos, y hizo gestiones enloquecidas, al punto tal que él mantenía relaciones con la Embajada Americana en Buenos Aires. E inclusive Perón se enteró de eso. Por un lado, pedía a Perón el más absoluto secreto y la posibilidad de encerrarse y aislarse en la isla y que nadie viniera. Por otro lado, se iba a la Embajada de Estados Unidos y ofrecía sus secretos a cambio de que lo contrataran en Estados Unidos. Lo increíble es que Perón se enteró de eso. ¿Qué fue lo que Perón le dijo? Esto también es increíble. Le dijo, doctor Richter, usted es un ciudadano argentino y tiene libertad de moverse como quiera. Para mí sería una gran pena que dejar el país, pero usted es libre de hacerlo. Mariscotti, de estas historias se construye toda esta gran historia del secreto de la isla Huemul, y para nosotros ha sido un gusto tenerlo aquí, por supuesto, y repetimos la invitación para el viernes, 20 horas, entrada libre y gratuita, allí en San Martín 243, va a estar haciendo esta presentación de esta quinta edición del libro. Le cuento a la gente que por ahí no sabe que este caballero que tenemos, aparte de ser autor de este libro, es una personalidad ciertamente importante dentro de la física, y hasta inclusive su nombre le ha puesto nombre a un método de análisis de datos nucleares. Así que hay un método que se llama Mariscotti en su
reconocimiento personal. Sí. Digo, para que la gente más o menos entienda la magnitud de la visita que estamos teniendo el día de hoy. Bueno, no quiero incomodarlo, así que pero gracias. lo quería señalar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber Ha sido aceptado la un gusto, invitación. Muy bien. Bueno, así completamos este segundo bloque. Cuando volvamos a nuestras peleas políticas y a lo que nos quiera contar. Espero que nos cuente mucho el legislador Lescano, que va a estar aquí en el tercer bloque. Ya venimos.